Hola amigos queridos, ¿cómo estáis esta mañana? Nosotros aquí invocando al Espíritu Santo sin fatigarnos, sin cansarnos, dando gracias a Dios también porque ha llegado la primavera, una primavera muy especial por cierto, pero que nos permite aprovechar esta ocasión. Algunos dicen que la palabra crisis significa juicio, en su origen griego. Para los chinos significa oportunidad. La crisis es una oportunidad. Y nosotros ante esto, pues, estamos, digámoslo, ante una crisis monumental, mundial, en donde toda la humanidad está de alguna manera recluida. Los que pueden, los que tienen casa. Porque ya me diréis, ¿dónde van los que no tienen casa? Los que no pueden estar en su lugar, como me decía alguien, estoy pensando cómo voy a vivir esta Semana Santa. No sé si en mi habitación, si en el living o en la cocina. Tenía gracias, estaba diciendo que pensaba seguir recluida porque es la orden que hay. Y en ese sentido felicitamos a los que toman esta actitud, por así decir, de aceptación de algo que es muy difícil y a lo que absolutamente hablando no estamos acostumbrados. A no ser en los países nórdicos donde los inviernos son muy caseros y las primaveras y menos los veranos ya son una ocasión para salir, pero se nos ha dado la voz de cuidado y tenemos que obedecerla. Pero bueno, volvamos a decir que aquí pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe y que hagamos de estos ratos de conversación una gran ocasión, un desafío, un reto, una oportunidad para ir pensando cómo vamos a encarar las cosas después de semejante prueba. El título o el trabajo o la reflexión de hoy se refiere a algo que podríamos ponerle como título el desafío de ser libres o el reto de ser libres, llamadlo como queráis. Es como para darnos cuenta de una cosa curiosa. El hombre, decíamos ya en la primera meditación, es un ser increíble. El hombre, varón y mujer, son los seres, los dueños, los reyes de la creación, aunque todos al mismo tiempo sometidos, eso sí, a la grandeza de Dios que nos ama con locura y que nos quiere ayudar a salir adelante de esta enorme oportunidad que se llama la vida. Ahora bien, me decía alguno, cuando me pregunto dónde vamos a parar, al mismo tiempo me decía como aquellos dos que estaban en la plaza de un pueblo donde había un viejecito leyendo el periódico y otro al lado tomando el sol en una mañana de invierno y uno le decía al otro leyendo las malas noticias, no sé dónde vamos a parar. Y el otro sin inmutarse le contesta diciéndole, pues yo tampoco sé dónde vamos, lo único que sé es que vamos derechos. Vamos derecho. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Digámoslo más abiertamente. Vamos a Dios. Estamos llamados por Dios a vivir como Él, a vivir con Él. Y entonces, en este sentido, claro, hay algunas cosas que nos ponen ante eso que llamábamos el misterio del hombre. El hombre que es misterio para sí mismo. El hombre que, siendo el ser más extraordinario del mundo, es al mismo tiempo el que peor funciona. Todas las leyes físicas y químicas y biológicas funcionan perfectamente. Los astros en el cielo han maravillado a todos los siglos, viendo el orden increíble, aunque bueno, hoy en día sabemos que también hay caos en el universo. No obstante, la belleza es incontestable. Y ante todo eso, pues preguntarnos, ¿y qué nos pasa a los seres humanos? Si somos los reyes de la creación, somos lo más maravilloso que existe, ¿por qué será que somos los únicos que no funcionamos como corresponde y que estamos en medio de guerras, de luchas, de oposiciones, de celos, llamadlo como queráis?
Y dicho más directamente en el orden de lo que estamos diciendo aquí, usando mal nuestra libertad. Porque el problema verdadero de la contradicción del hombre es lo que hace decir a algunos, porque claro, lo fácil es siempre echarle la culpa a otro. La culpa es de Dios. Qué fácil decirlo así. Y nosotros sabéis que somos, lo dice un autor de antropología precisamente, que tiene un libro muy gordo y que dice esto como título: el hombre es el desafío de Dios, el hombre es el reto de Dios, y el riesgo de Dios es el riesgo de Dios. Y entonces nosotros ante esto nos preguntamos, pero si el problema es justamente el mal uso de la libertad. Y entonces, como siempre queremos echarle la culpa a Dios en las cosas que hace y que nos hace, pues le decimos, ¿y por qué nos has dado la libertad? Algunos me dicen, pero si todo el problema empieza con la historia de Adán y Eva, tal como lo cuenta la Biblia, y que empezaron por decir que no ante las realidades de la existencia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y entonces alguno diría, pero Dios ¿no es todopoderoso? ¿Por qué no ha hecho a Adán y a Eva, por hablar de estos términos de las mitologías antiguas, por qué no ha hecho a Adán y a Eva de tal manera que no tuvieran libertad? ¿Para qué nos dio Dios la libertad? No nos hubiera dado la libertad, no habría habido problema. ¿La libertad? ¿Dónde habla de la Biblia de la libertad? Pues habla cuando dice que el hombre vive en un paraíso terrenal. ¿Sabéis cuál pienso yo que es el paraíso terrenal? Pues el planeta Tierra, una maravilla. La belleza de la naturaleza, de la creación, de la tierra en la que vivimos, pero también del espacio que nos rodea, porque tenemos las ventanas abiertas que podemos mirar el universo. ¿Y por qué Dios quiso correr el riesgo con el hombre? Y para explicar esto debemos recurrir a las cosas que ya hemos dicho un poco y que hemos explicado el otro día cuando hablábamos del principio y fundamento de las búsquedas del hombre. Tengo el esquema incluso que lo he guardado para poder hablar de esto hoy, y está en esta pizarra. Si os acordáis, hablamos precisamente en un esquema de que el hombre vive en búsquedas continuas. Fijaros un poco, decíamos en efecto que el hombre busca. Esta búsqueda es a través de las cosas, claro, pero al mismo tiempo las cosas son de diversos tipos. Algunas nos parecen buenas y eso queremos tener lo más posible, empezando por el dinero, el placer, el poder, los vehículos, la infinidad de posibilidades que nos ofrece el mundo en el que estamos, en donde hemos pasado de la era de la escasez a la era, la actual, de la sobreabundancia. Pero también hay cosas que no nos gustan de nuestra existencia y son esas que poníamos aquí en el tener menos, el tema del dolor, el sufrimiento, las penas y especialmente el tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema especialmente grave. Y siguiendo nuestra reflexión decíamos en el fondo lo que estamos buscando es la felicidad. Pero la búsqueda de la felicidad, ¿sabéis una cosa? Puede llegar a ser terriblemente egoísta. Y entonces buscándolo y pensando que la felicidad, quizás algunos la consideran inalcanzable. Y si es inalcanzable, pues entonces es ridículo buscar la felicidad. El hombre no es feliz. El hombre no le da sentido a la vida. Bueno, eso dicen algunos. Quizás lo que pasa es que algunos no le dan sentido a la vida. No entienden qué sentido tiene la vida. Y entonces, como consecuencia, decíamos, hay una clave que es la clave de todo. Es el tema del amor. El tema del amor es la verdadera búsqueda que hace feliz al hombre.
Porque la felicidad no se compra. La felicidad no está en venta en los supermercados, aunque nos llevemos todo lo que hay. Y tampoco quitando los dolores del mundo, pues no se puede vivir sin ningún tipo de dolor o de sufrimiento. Y entonces decimos es que la felicidad, esa de la cual hablamos, puede ser muy egoísta, ¿sabéis? Y por lo mismo, lo que hay que hacer es buscar otro elemento que sea realmente clave, y ese elemento es el amor. El amor es clave porque no solamente resuelve el problema de el deseo de tener muchas cosas que nos pueden hacer felices, pero el amor no se compra. El amor no consiste simplemente en el placer egoísta de pasarla bien. Hay otra cosa. Y la otra cosa es que además el tema del amor nos responde al problema del dolor que no queremos. Porque hay una extraña ley en la vida que dice que empezar a amar es empezar a sufrir. El que ama mucho sufre. Pero eso no es negativo, porque incluso llegamos a saber y a poder decir que el amor por el dolor por el ser amado puede ser un gran grito de amor. Y entonces, siguiendo en esta búsqueda, cuando descubríamos quién es realmente o qué es el amor, decíamos justamente el amor no es algo, señores, el amor es alguien. Y por eso completamos aquí diciendo que es el nombre de Dios, porque Dios es amor. Pero hay una cosa aquí que tiene que ver con nuestro camino, en esta búsqueda. Cuando decimos búsqueda estamos diciendo y en estas elecciones. Se trata en la vida de buscar, de elegir lo mejor. Y eso que es realmente lo mejor, lo decíamos, claro, exige tu reflexión. Yo no puedo deciros todo y decirte a ti todo lo que realmente hace a tu propia existencia. Pero el tema de la elección del amor es un tema capital. Porque el amor no es algo que llueve solo. El amor es un don, pero es un don que se conquista. Y hablando en términos bíblicos, decíamos que la palabra bíblica para hablar del amor es la palabra alianza, justamente la que se utiliza para el matrimonio, que es el amor ida y vuelta. Porque si el amor no es ida y vuelta, no es amor. Puede ser cruel incluso cuando una persona ama a otra y no tiene respuesta. Y decíamos entonces, es que el amor no es algo, es alguien. Y de ahí viene la afirmación final que veíamos, que Dios es amor, como lo tenéis puesto ahí. Y justamente en esto es donde está el problema de Dios. ¿Cómo Dios tiene problemas? Dios tiene un solo problema. ¿Y cuál es el problema de Dios? Pues el hombre, pues tú y yo. Y ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de una cosa fundamental, ya que estamos hablando en esta meditación del tema de la libertad. Y es que la libertad, ¿por qué nos la ha dado Dios? Pues porque nos ha hecho para el amor. Y el amor no se puede imponer. Porque la libertad, entonces, a ver si te aclaras en esto, Dios nos ha dado la libertad porque nos ha hecho para el amor. Y por lo tanto hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Y eso? ¿Que Dios no puede hacer? Sí puede hacer todo. ¿No es todopoderoso? Bueno, sí es todopoderoso porque puede hacer todo cuanto Él quiere, pero hay cosas que no quiere porque en el fondo no puede, porque son contradictorias. ¿Y eso qué sería? Eso sería precisamente el hacer un ser para el amor y no darle la libertad de la elección. Porque el amor no se puede imponer. Y entonces si no se elige el camino verdadero de la existencia, que es el orden del amor, pues entonces la vida se desbarata, la vida se tuerce, la vida se rompe. Y aquí es donde precisamente tenemos que estar nosotros ante la visión de lo que realmente debe ser nuestra existencia. Y si alguien que está creado para el amor no elige el amor, elige lo contrario del amor. ¿Y qué es lo contrario del amor? Pues el odio.
Si alguien vive para odiar, si alguien vive para rechazar, si alguien no quiere amar o no quiere ser amado, se está engañando, porque en el fondo todo ser que busca la felicidad lo busca en el amor. Pues entonces ahí es donde viene el desastre. La Biblia lo llama el pecado. El pecado es el problema más grande, no solo de Dios, sino también del hombre. El pecado es decir que no al amor. Es decir, que la persona que peca es la persona que no quiere vivir en el amor verdadero y auténtico. Ya lo veremos en otro momento, cuando hablemos de que Dios nos da un manual de instrucciones para saber cómo usar bien la libertad, cómo elegir las cosas como corresponde, lo que llamamos el manual de instrucciones de la vida humana, que son los mandamientos de Dios, pero no es el momento todavía de hablar de eso. Lo que sí debemos saber y debemos estar seguros es de que realmente si Dios nos hace para el amor, corre el riesgo de que no elijamos el amor, y eso sería nuestro desastre, eso sería nuestra calamidad más grande. Ahora, hay que decir enseguida también una cosa más. El concepto de la libertad es quizás también un elemento que no tenemos claro. Porque, de acuerdo a lo que nos dice incluso la Biblia, y que nosotros vivimos en la vida común, utilizamos la palabra libertad, pero no siempre estamos diciendo lo mismo. Claro. Porque hay dos tipos de libertades. Una libertad exterior y una libertad interior. ¿Y la libertad exterior qué es? Pues es aquello de lo cual hablan los primeros libros de la Biblia, los más antiguos escritos, cuando se nos habla de que el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. Ahí empezó en realidad la narración de la Biblia. Y entonces se nos cuenta precisamente que Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud para darle la libertad, solo que en ese momento la libertad se entendía el no estar esclavizados bajo los azotes de los capataces de los egipcios, y entonces en esa misma búsqueda debemos decir que nosotros tenemos que aprender mejor qué es la libertad. Porque tal como suena, en realidad era un poco, para esos tiempos primitivos, la libertad era la bestia desenjaulada, no estaba más sometido a la presión de los demás, sino que estaba llamada a ir al desierto en búsqueda de la verdadera libertad. Y es de aquí que así empieza la historia de un pueblo que va siendo llamado a ser libre. Se llama el Éxodo en la Biblia, y que fue invitado a vivir hacia la libertad. Pero cosa curiosa, para ello tuvo que pasar por el Éxodo. Y en el Éxodo se dio una aparente contradicción, que es la nuestra también. Y es que por lo menos cuando eran esclavos, tenían, en el país donde estaban esclavizados, tenían por lo menos algunas cosas ricas para comer, como eran los melones, los ajos, las sandías, las cebollas de Egipto. Y ahora en el desierto no tenían más que el maná, que era un alimento siempre igual y que les resultaba pesado. Y le dicen a Moisés una cosa que parece incluso ridícula o risueña. Le dicen: oye, ¿no había bastantes tumbas en Egipto, el país de las tumbas, que has venido a traernos al desierto para poner nuestras tumbas aquí? ¿Que es todavía peor esta vida que la anterior? Es que el hombre no quiere ser libre, no quiere luchar por la libertad. Porque esto hay que saberlo, que la libertad es un don, pero un don que se conquista. Y así es como vamos viendo entonces que la libertad del hombre es el problema. Es el problema por el cual existe el mal en el mundo. Pero sigamos todavía tratando de entender que no hay solamente una libertad exterior, que significaría poder romper con todo. Yo quiero romper con todo, no quiero depender de nadie, y ese es el ser libre. Y si estoy casado, no quiero depender yo de mi marido o de mi mujer, porque ya me cansé. Porque yo sí empecé enamorado, pero cuando estaba enamorado yo la elegí, es verdad, pero ahora no la elijo más, por lo tanto yo me quiero
fumar de todo esto, quiero sacarme todo peso de encima. Y entonces es cuando la libertad adquiere ciertos términos en los cuales hablamos comúnmente. La libertad es la independencia. Independencia significa no depender de nadie. ¿Ah? ¿Será posible no depender de nada ni de nadie? O bien la emancipación, emanciparse, es decir, no depender, es otra forma de decir lo mismo. O la autonomía, yo soy autónomo, yo decido lo que quiero. Y entonces ahí, digamos, enseguida, cuidado, ese concepto de libertad no es del cual habla la Biblia. Pero sí, al principio sí, porque el hombre que está esclavizado se siente bajo el peso de los azotes de los capataces, pero el Señor quiere decir hay otra libertad mucho más profunda y que descubrirá con el tiempo. Y esto es lo fascinante del Antiguo Testamento en la Biblia, que es un proceso de siglos. ¿Sabéis una cosa? Cuando se abre la Biblia y se lee la historia de Adán y Eva puestos en un paraíso terrenal donde había un árbol, o mejor dicho, dos árboles. Uno era el árbol de la vida, el don de la vida, y el otro era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ahí estaba la libertad. El conocimiento, es decir, la noción, es algo de dentro del hombre. Y la libertad entonces no es puramente exterior. Por eso un gran sabio que se llamó Tomás de Aquino, cuando explica qué es la libertad, nos dice que no que sea un emanciparse o un liberarse, como se dice también, sino que es una elección, es un reto, es un desafío, es una capacidad de elegir. Por ejemplo, saber elegir entre decir que sí y que no. Yo puedo decir que sí o que no. No sé si siempre puedes decir que sí o que no. Yo me acuerdo una vez que había aquí en España unos carteles enormes, rojos, con unas letras blancas muy grandes, en donde estaba puesto no, como diciendo, cuidado que quizás no sabes decir que no. Y abajo decía campaña por la liberación de la droga. Porque hay personas que ante ciertos estímulos son incapaces de decir que no. Y entonces es una libertad distinta. Porque resulta que uno puede llegar a ser esclavo de su propio deseo de emancipación. Y eso es peligrosísimo. Y es ahí donde se pasa de una libertad de fuera, de tener esposas en la mano o cepos en los pies, a ser liberado. Se rompen las cadenas, como decían en el Clave Política, los momentos de las liberaciones de los pueblos, y pasar a saber que lo encadenado no son las manos o los pies, sino el corazón del hombre. Hasta tal punto que San Ignacio llama que la persona realmente libre es la que es indiferente frente a los bienes del mundo. Las cosas del mundo son medios, no son fines. Y tomar los que son medios como fines puede ser justamente lo que nos impide a nosotros ser libres. Por ejemplo, la dependencia del dinero. Porque ya lo decíamos, cuando se trata de dinero en el mundo en el cual estamos, cuanto más y más, mejor y mejor, ¿sabéis? Y entonces ahí es donde se cometen grandes errores y grandes cambios en el hombre que lo someten. Y entonces llega el momento de pensar en la gravedad del pecado, que es decir que no a la verdadera libertad, decirle que no al don de Dios. Y el pecado pasa a ser el problema más grande del hombre y del mundo. Por eso estamos aquí, para pensar mejor que la prueba por la cual estamos pasando es una gran oportunidad para ser más libres de las cosas que nos atan. Estamos terriblemente atados a las cosas. ¿Sabéis que en la Biblia se habla de que la ciudad que esclavizaba al hombre no era solamente Egipto, sino que después se llamó Babilonia, la ciudad de los nuevos esclavos? Y peor que Babilonia fue Roma, todavía más esclavizante, donde la multitud de esclavos era innumerable.
Pero, señores, nuestro mundo de hoy es más idolátrico, es decir, hace de las cosas ídolos, dioses falsos. Hoy en día, más que nunca, somos idólatras. Y este es el gran problema ante el cual nos pone el Señor. Adorar al Dios verdadero, no a los dioses falsos. Porque la libertad consiste en adorar lo que es falso. Y eso es perturbador, eso es destructor. Tendremos que seguir hablando de estas cosas porque todo ahora no lo podemos decir. Amigos queridos, os invito a reflexionar, os invito a sentir que el Señor con el cual te estás encontrando en este reto, en este desafío, es una llamada a la libertad, es una llamada a tomar una nueva opción, una nueva oportunidad se nos da para dar un golpe de timón a nuestra vida. Así esperemos que podamos seguir pensándolo y que el Espíritu de Dios nos ayude. Muchas gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga.